El K del 7 de diciembre de 2025, previa hoy del partido ante el Celta de Vigo, con grandísima Blanca Navajita Plateada, Fernando Tavero, Marcelo si se deja el pelo largo y Alejandro el Vitiña Español Ruiz. Veremos cuando se deje el pelo largo, igual ya no es Vitiña. Como siempre os doy las gracias a todos los que estáis aquí en directo, no solo los que estáis viendo en directo, sino lo que vais a ver posteriormente de esta tertulia. Por favor, antes de nada, que no se os olvide darle a like al vídeo, que no cuesta absolutamente nada, es gratuito, suscribiros los que no estéis suscritos y si alguno quiere dar su suscripción en Twitch o mandar su aportación económica con un superchat, que aquí leeremos y hablaremos en directo sobre ese superchat, o un miembro del canal o lo que sea, ya sabéis que siempre estoy bien recibido, que tengo que pagar una boda. Sensaciones. Digo sensaciones porque, claro, si a mí me preguntáis antes del partido de San Mamés, yo iba cagado a San Mamés, porque decía, si es que este equipo no funciona. Claro, yo de lo que vi de San Mamés, sí me convence para ganar al Celta, eso seguro. Y me parece que hoy el Madrid puede dar, oye, pues eso, el punto de ilusión al madridismo para que llegue encendido al partido ante el City. No sé si tienes la misma sensación, Blanca, si te has recuperado un poquito, si fue un paso adelante ese partido ante el Athletic o no. Por cierto, el Athletic, que era un truño el miércoles, y ayer fue el mejor equipo de Brasil de 70. Dime, Blanca. No, yo creo que es que este Madrid depende tanto del sistema que plantee el rival y sé que esto se puede decir y bueno, tanto Tavero como Alex sé que lo van a completar mucho más, que tácticamente son unos cracks, pero sí que el Madrid cuando se encuentra un equipo, no solo que le deja jugar, sino que realmente deja esos espacios para que Mbappé corra, para que Mbappé reciba solo, para que Vini y tal, pues evidentemente pasa pues como el día de Olympiacos, que tenían una pista de atletismo entre la defensa y la portería y eso es lo que le beneficia al Madrid, pero luego te encuentras a los equipos de la Liga que contra el Barcelona, digamos que dejan todo el espacio del mundo porque les quieren hacer el pasillito y contra el Madrid se cierran todos, pues evidentemente ahí tienen los problemas. Sí que es cierto que hoy tengo buenas sensaciones porque el Celta en ese sentido no me genera las sensaciones del Elche, de que van a poner un autobús, de que van a tal, el Celta además como suele acostumbrar con esa presión alta, yo creo que al Madrid le va a venir muy bien, pero es que este Madrid solo me genera incertidumbre. No tengo ni idea de lo que va a pasar el siguiente partido. Te pueden meter 3, puedes meter tú 3. O sea, que estoy como con incertidumbre. Aunque con el City estoy más tranquila, ¿eh? Porque aparte que defensivamente el City no está bien, creo que cuando suena la música de la Champions las cosas cambian. Verdad que antes que pregunto a vosotros, me hace mucha gracia este mensaje porque entiendo, sé por qué va, dice de respiración todos bien, ¿no? Y es porque ayer sacamos el vídeo de David Valverde en donde explicaba por qué Rodrigo tenía que seguir jugando. David Valverde va a tener una especie como de sección en donde va a ir un poco como a contracorriente, se va a llamar contrapié, de pensamiento. Entonces, hay un momento en el que se pone muy espiritual, porque es así David, y entonces dice que es que Rodrigo tiene que intentar respirar mucho mejor, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le digo yo al final, entonces el resumen es que Rodrigo no respira bien, o tal. Entonces, bueno, pues sí, un poco eso. Tavero, ¿qué sensaciones te deja? ¿Estás un poco más con sensación de que esto puede ir a mejor? Porque la verdad es que preguntas hace una semana y éramos la última mierda que cagó Pilatos, como decía el bueno de Preciado. Sí, yo estoy un poco en la misma línea que Blanca. A mí, evidentemente, cuando ganas un partido y lo ganas de la manera en la que lo gana contra el Athletic Club, pues sí, puede haber un poco más de ilusión, pero este Real Madrid me está cansando un poco a la hora de analizar solo el último partido, porque es un Madrid que no ha tenido continuidad en toda la temporada, entonces ni me voy a atrever a echarlo a los leones si vemos otra vez un Madrid en regresión contra el Celta, porque me lo puedo esperar perfectamente, porque de hecho me espero que sea un Madrid diferente, porque hasta ahora no he visto el mismo Real Madrid en 2 partidos consecutivos. Y si ahora de repente hay otro partido en el que el Real Madrid muestra continuidad, pues bueno, quizás sí me empezaré a creer que todo lo que se habla y que todos los abrazos y que todo lo que se filtra es real, pero no lo haré al 100% hasta que vea el partido contra el Manchester City. No me parece un Real Madrid todavía lo suficientemente sólido como para analizar tan en el corto plazo, y fíjate que el periodista y el aficionado es lo más cortoplacista que hay, pero el Real Madrid la verdad es que no me deja. Después del partido contra el Athletic Club tenía una sensación de cierto alivio, pero alivio ya no por el cómo también, sino porque ahora el Real Madrid necesita mucho más el qué, necesita ganar, porque ese es el mayor escudo para que Xabi Alonso reconstruya tranquilo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Blanca. Era un partido más cómodo de lo que pueda parecer por el tipo de rival que había.
no tan heavy como Olympiacos, porque es que el partido que planteó Olympiacos era un caramelo, y es un caramelo que al final casi se te envenena, solo que nos intentamos quedar con todo lo positivo porque somos así. Pero a mí me queda todavía un regusto de sensaciones encontradas con el Real Madrid. Yo creo que el Madrid ganará hoy, espero que gane hoy, pero sigo viendo tareas pendientes, sigo necesitando que Güler y Bellingham sumen en partidos complicados, sigo necesitando que haya algo más de solidez, aunque con Rudiger y Militao parece que la está viendo en defensa, y sigo teniendo muchos interrogantes. ¿Contento después de la victoria contra el Atleti? Sí, pero con dudas también, la verdad. Alejandro, yo lo decía el otro día, a mí me pareció un paso adelante, quizás también porque el Madrid supo también sufrir, y al final miras el marcador y es 0-3, quiero decir, es contundencia arriba, y con Courtois, evidentemente, porque para algo lo tienes, si tú tienes un buen portero es para que pare esos balones, para mí el mejor de la historia que he visto, pero también con quizás mejorando en defensa, no digo a la perfección, pero mejorando en defensa. Es un paso adelante. La pregunta es, ¿suficiente para hoy, por ejemplo, seguir convenciendo y llegar al City de la mejor manera? A ver, yo realmente he de decir que yo vi el partido en diferido, lo vi al día siguiente porque trabajaba, y eso te permite hacer una reflexión un poquito más desde la tranquilidad. Yo cuando sí, porque sabes el resultado, claro. Sabía que el Madrid había ganado 0-3, sabía que la primera parte había sido buena, pero yo, viéndolo en diferido, mi aporte es que yo vi un plan muy nítido durante todo el partido. El Real Madrid, posiblemente el partido contra el Athletic, fue el más redondo desde el minuto 1 hasta el 90, a nivel de que el partido se dio en las circunstancias que quería el Real Madrid. Y el Madrid jugó en todo momento a lo que quería. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo vi un plan en la primera parte especialmente que me gustó bastante, de pasar poco por el centro del campo, hacer unas transiciones un poquito más rápidas. También el tema de cargar el área con mayor contundencia. El gol de Camavinga, si os fijáis, hay 4 rematadores del Madrid en el área. Es una cosa que hemos visto bien poco esta temporada. A mí me da la sensación de que en estas charlas, estos diálogos que ha tenido Xabi Alonso con la plantilla, han podido encontrar puntos de entendimiento. Y para mí eso también es una muestra de ser buen entrenador. Tú tienes un plan A, la plantilla te ofrece C, pues vamos a llegar al B, de alguna manera. Y eso es lo que creo que van a tener que construir a partir de ahora. Yo espero continuidad con lo que vi en San Mamés. Si vemos un Real Madrid que, imaginemos, gana de manera diferente a lo que vimos en San Mamés, seguramente nos deje más dudas, otra vez, de qué en Madrid nos tenemos que esperar de cara al miércoles. Entonces, hay que seguir viendo a este equipo, hay que seguir viendo, para mí es muy importante lo que ha hecho Tavero, el tema de la comunión entre Bellingham y Güler, a qué tipo de juego tenemos que agarrarnos con estos dos, porque hemos visto cosas bien diferentes. En la primera parte del Clásico vimos una cosa, hemos visto otra contra el Valencia, que era un ejemplo para mí un poco inválido. Ahora sin Güler en San Mamés vimos otra cosa. Hay que ver qué Real Madrid quiere tener Xabi Alonso. Se nos ha ido Rubén, ¿no? Sí. Blanca se ha quedado en la esquina izquierda, se pone al frente. Yo creo que no le ha gustado nada lo que estabas diciendo. Ha dicho paso y me voy. Sí, pero es eso. Quiero saber. Pero estaba viendo que estaba fallando. He dicho, me voy a salir porque Alejandro suelen ser respuestas un poquito más largas. Pero si me vuelvo a pasar, chicos, si me voy, tardo un minuto. Vamos, nada. Es lo que comentábamos también y lo que comenté también hace unos días. Para mí está por ver qué quiere ser el Real Madrid de mayor con Xabi Alonso y a ver a qué le da continuidad. Para mí lo más importante, y lo he comentado. Yo creo que puede ser muchas cosas de todas maneras este Madrid, que tiene que ser más de una de todas maneras. Puede ser más de una, pero al final tú tienes que tener una identidad, un recurso al que agarrarte, vamos a decirlo, si me pongo en terreno, no me llaméis aficionado al Barcelona, pero tienes que tener una filosofía, algún tipo de arraigo, algún tipo de recurso al que poder aferrarte cuando te vienen mal dadas. Y esto es lo que no hemos visto en el Real Madrid este año. Pero es que, Alex, yo creo que la identidad no te la va a marcar Xabi Alonso, te la van a marcar los jugadores, porque estás en una época en la que en este caso son los que tienen peso. Pero para mí tiene que ser una comunión de ambos, entre la propuesta del entrenador y lo que responden los jugadores. Y yo, por ejemplo, eso es lo que he hecho en falta en Anfield. En Anfield realmente los primeros 30 minutos del Real Madrid no son malos en absoluto en Anfield. Le faltó colmillo. Pero a partir de que el Madrid nos hizo con el control absoluto del partido y le faltó colmillo, parece que el Liverpool con muy poco, un Liverpool con poquísimo, te desarmó. Porque el Real Madrid no tenía esa sensación de poder aferrarse al partido con un discurso propio. Y eso es lo que yo le pido al Real Madrid, que el Real Madrid puede ser muchas cosas porque los perfiles que tienen plantilla son muy diversos. No vas a jugar igual con Güler que con Camavinga. Si un día metes a Mastantuono en vez de a Fede por el carril derecho, el equipo va a sentirse de manera diferente, pero sí que tienes que tener unas características comunes en todos los partidos que hagan que el aficionado del Real Madrid, el entrenador y los jugadores digan, esto es a lo que vamos.
y cuando vienen mal dadas, esto es a lo que tenemos que ir o esto es lo que tenemos que plantear. Y eso es lo que yo no he visto del Real Madrid esta temporada. Pero parece que perdona, Bueno, Blanca, bien. digo que parece que se están dando esos pasos, me refiero. Yo Estaba contra claro que Athletic, había. Estaba claro que había. Voy a hablar ya más de temas personales. Estaba claro que había Sí. algunas diferencias en el vestuario. No nos vamos a poner a posicionar porque entiendo que habrá gente que se posicione por el lado de Xabi Alonso, gente que se posicione en los jugadores o gente que se posicione ni una cosa ni otra, me parece bien. El caso es que parece que ellos han decidido arreglar ciertas cosas y eso se Sí. nota mucho en Xabi Alonso y en Vinicius. Creo que es un paso importante para seguir creciendo, que de alguna manera las dos partes cedan. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que eso se notó 100%. el otro día y yo creo que se notó. Blanca, perdona que te había cortado. No, que sí que creo que se nota y la verdad que yo creo que el madridismo respira un poco tranquilo porque dos de sus estandartes que hagan las paces, por así decirlo, creo que es lo mejor, sobre todo después de lo que se vio el Clásico. Sí que hay veces que Xabi Alonso me da la sensación de que, bueno, Vinicius le está dando la mano y él está cogiendo el brazo, en el sentido que al final cuando Vini muestra esa mejoría, para mí es de los mejores del equipo sin ninguna duda, porque de hecho para mí la primera parte que hace contra Olympiacos es absurdamente buena. Y eso se nota, pero sí que es cierto que me sigue dando la sensación de que Xabi Alonso, en cuanto tiene un pretexto que no le encaja, no va a tener ningún problema en sentarle y sigo pensando que eso no lo va a hacer con otros. Entonces, sé que también yo creo que está bien Ameda porque soy muy de Vini, pero hay cosas que aún no me terminan de gustar. Pero yo sí que noto que la comunión se nota más, como que el equipo está más junto, en el sentido, digamos, anímico, en el sentido de piña, pero me falta más. Siento que realmente hay muchas partes que, de hecho, yo te iba a decir que el partido Olympiacos durante tramos yo decía que parecía que le estaban haciendo la cama, igual que el partido del Elche, yo pensaba que le estaban haciendo la cama totalmente, entonces sigo estando un poco con sensaciones encontradas y que yo creo que en cuanto pase el partido del Celta y del City vamos a saber un poco más qué rumbo tiene el equipo. Bueno, veremos. Yo estoy de acuerdo en que creo que ha habido esa mejoría, ha habido esa mejoría en el ambiente y el ambiente siempre ayuda a ir mejorando. Estoy de acuerdo en una cosa que hizo Alejandro y es que al final el Madrid en San Mamés recurre a ganar el partido, no a ir convenciendo de la misma idea e ir ganando. Pero también es verdad que quizás era lo necesario, ¿no? Después de 3 pinchazos en un campo que para mí sigue siendo difícil, como siempre va a ser San Mamés, y sobre todo pensando mucho en lo que viene, ¿no? Que el Celta quizás es, entenderme, menos importante, sí, muy importante los 3 puntos, evidentemente, pero que creo que al final juegas en el Bernabéu, pero creo que lo del tema del City lo tienen en la cabeza todos. No solo digo Xavi, sino también los jugadores, ¿eh? Y eso es importante, ¿eh? Que no solo tenga Xavi, también los jugadores. Pero es que eso no puede ser así, porque el partido del Celta me parece un partido trampa, te quiero decir, no es un partido en el que el rival no te vaya a jugar a nada, No, ni y te el vaya Celta a fuera de casa es donde está sacando las habichuelas esta temporada, además. O sea, Es Buteleón, que Borja Iglesias está muy bien, la presión alta la hace muy bien, cuidado. Además, el Celta tiene una cosa que va a ser así 100% y es que como el Real Madrid le dé la mano en el centro del campo, el Celta te va a coger hasta el hombro, porque el Celta es un equipo que busca imponerse en pasillos interiores principalmente. Entonces, el Real Madrid va a tener que estar hoy muy mentalizado de que el centro del campo es importantísimo. Ya no hablo solamente a nivel de tener un fútbol control total, sino de esa zona del campo a la manera que quieran hacerlo. Puede ser como en San Mamés o puede ser como contra el Valencia, depende lo que quiera proponer hoy Xavi, pero tienen que controlarlo a nivel de transición y a nivel de ser una parte fuerte del equipo, que eso es lo que para mí estaba debilitando claramente al juego del equipo. A mí lo que sí que me da la sensación es que Xavi ha dado un pequeño paso atrás en la famosa presión alta, sobre todo en lo referente a los dos de arriba, a Kylian y a Vini. Evidentemente querrá que presionen, querrá que sea uno más y querrá que todo sea bastante homogéneo. Pero a mí, ya desde el partido contra Olympiacos, a mí me da la sensación de que ha entendido un poco aquello que Ancelotti verbalizaba tanto de los de arriba tienen que marcar goles y los que tienen que defenderse son los de atrás. Y me da la sensación de que lo ha planteado un poco así. Yo veo que tienen más libertad en los últimos partidos, sobre todo Vinicius, para desligarse de esa presión, para que trabaje el centro del campo, para que trabaje la defensa, etcétera, y no gaste tanta energía en ese aspecto a la que tenía antes. Yo creo que por ahí ha venido un poco, no sé si el tratado de paz o un armisticio, que eso lo veremos ya cuál es la palabra que tenemos que utilizar. Pero yo ahí sí que he visto que los cimientos de Xavi quizás se quieran edificar desde ahí, desde quitar un poco responsabilidad defensiva a los que atacan para que ataquen más tranquilos y quizá para que se liberen un poco la mente. No sé si será acertado o no, pero al menos esa es la sensación que me ha dado a mí en los últimos partidos. Yo ante el Atleti les vi bien en la presión.
Les vi bien a nivel de comunicación defensiva al equipo. A los dos de arriba les vi bien. Para mí ha cambiado más en cuanto a la ubicación que quiere darle a Vinicius en el campo. Para mí, esa forma que tenía Xavi quizá de pincharle demasiado en la línea de cal por izquierda tenía poco sentido, teniendo en cuenta que el mejor Vinicius de los últimos años fue hace 2 temporadas en nivel Balón de Oro. Centro. Y fue un jugador que vino más a jugar por dentro. Encima no tiene mucho sentido que teniendo un carrilero como Carreras, que ahora mismo con esa posición de Tchouaméni un poquito más entre centrales va a tener bastante más vuelo, tiene poco sentido que no lo aproveches en esa zona exterior. Entonces, ahí son unos pequeños matices, como la versión más de Bellingham centrocampista que volvimos a ver ante el Athletic, que te puede gustar más o menos, puede estar mejor o peor, pero para mí el rol es ese. Y para mí tiene que construir a partir de ahí. Bellingham tendrá días mejores, días peores, como todos. Los ha tenido también Güler, que es seguramente el centrocampista que más nos ha convencido. Pero para mí los matices de Xavi han ido más en cuanto al posicionamiento de piezas, más que en el discurso defensivo, que creo que cuando el equipo coja solvencia otra vez y pueda coger un ritmo competitivo otra vez de resultados y demás, creo que se va a volver a acercar a ese Real Madrid que quiere presionar alto. Porque creo que eso va en la manera que tiene de entender el fútbol Xavi. Creo que eso va a ser de las pocas cosas innegociables que creo que va a querer meter en el equipo. Pero es que yo creo que esto también va muy de la mano que comentabas tú, Alex, de la identidad, que se va a empezar un poco a ver de un poco, no de qué pie cojea, pero sí realmente lo que quiere marcar Xavi. Pero sí que es cierto que siguiendo un poco lo de Tavero, sí que el haber desligado a los dos de arriba un poco más de la parte de presión sí que te da a entender que realmente Xavi no tiene el control del vestuario. Hay cosas que él no va a poder imponer, por lo menos ahora. O sea, yo creo que está claro que hay gente que tiene más voz, hay gente que digamos, parece que tiene más poder en el vestuario, y yo creo que está claro que Vini y Mbappé tienen mucho poder y que de momento Xavi no ha encontrado la tecla de poder encajarles en esa parte de presión, y yo creo que esa parte es un fracaso de Xavi, y lo creo ciertamente, al igual que el año pasado yo le tiraba bastantes cuchillos a Ancelotti por lo mismo, debe ser que ahí hay una montada importante. Entonces eso, para un entrenador como Xavi, para mí me parece un fracaso. Que es cierto que no tiene suficiente legado como para decir, oye, mira, ha triunfado en un montón de equipos en Europa y en este no, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista es mucho más fácil dominar y sin faltar el vestuario del Leverkusen que el del Real Madrid con las figuras que tienes. Entonces a mí esa parte sí que es como que no me termina de encajar, y que me encantaría de verdad ver a los dos de arriba mucho más enchufados, porque sí que es cierto, Alex, que estaban mejor, pero todos sabemos que no están a un nivel suficientemente bueno como para decir la presión alta la están manejando bien. Pero para mí no va tanto con los dos de arriba, sino con el tipo de partido y de plan de partido que ahora mismo está capacitado de hacer este Real Madrid. Para mí todo depende de la calidad que tú tienes con balón y de la calidad que tienes de las posesiones para ver después cómo defiendes. Y yo creo que lo que le ha faltado al Real Madrid este año ha sido continuidad con balón y ser un equipo que con balón nos deje seguridad partido tras partido. Si eso no lo tienes, es mucho más sencillo para un entrenador plantear discursos más reactivos, como el que vimos contra el Athletic en muchos aspectos, que discursos propositivos. No va tanto por la actitud, sino por lo que haces después cuando recuperas y el tipo de partido que haces cuando lo recuperas. Contra el Girona en la primera parte, el Real Madrid presiona muy alto, recupera muchas veces arriba y no sabe qué hacer con balón muchas veces. Encuentra muchas dificultades para construir un ataque estático. Entonces, creo que va más por ahí, por las dificultades que está teniendo el equipo para plantear partidos desde ahí, que no por la dinámica en sí de hacerles presionar a los dos de arriba, que yo creo que los tiene bastante convencidos a los dos. Yo no veo a Vinicius con mala actitud defensiva en ningún caso. De hecho, el otro día le vi hacer 2-3 retornos defensivos de muchísimo nivel, persiguiendo al lateral hasta prácticamente área propia. Y yo creo que Mbappé presiona mejor y bastante más que en el Paris Saint-Germain. Creo que el problema no viene por ahí. Creo que el problema del Madrid es otro. Y veremos en los siguientes partidos si logra tener continuidad en el juego y logra tener continuidad con balón, si esa presión se vuelve a instaurar como un discurso y no como un recurso momentáneo. No, y sobre todo porque yo siempre intento poner un ejemplo, y es el Madrid, uno de los mejores Madrid con Benzema, Bale y Cristiano. Bueno, si queréis ponemos a Isco, me da igual. Cristiano y Benzema tampoco eran defensores tremendos. Lo que pasa es que quizás hay una cosa que dice Alejandro y que tiene razón, es que como controlabas tanto los partidos, pues tapabas más esas carencias, ¿no? de defender o de tal. Entonces, también digo que cuando las malas vienen dadas, te vas a fijar más en esos errores, ¿no? Sí. Evidentemente, tú que le pides a Mbappé que marque goles, pero cuando las cosas van mal, te jode y dices, no, tío, también tienes que defender, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces solo nos quedamos con las cosas malas porque las cosas van mal, pero que esto ha pasado más veces en el Real Madrid. Sí. Hay muchos jugadores que se han liberado de presionar. No estoy diciendo que Benzema no presionara, ni que Cristiano no lo hiciera, ni que Cristiano ni Benzema defendieran, pero es verdad que son perfiles de jugadores muy parecidos a lo que está pasando ahora en sentido de estrellas, de importancia en lo que dan arriba y de
tampoco son grandes defensores, ¿no? Pero es que estás hablando de 2 balones de oro. Claro, pero por eso te digo, pero lo que te digo es que seguramente si esta trifulca lo hubiéramos hecho después de 3-4 partidos malos del Madrid de la época de Cristiano y de Benzema, seguramente habríamos dicho, es que Cristiano no defiende. Claro, pero tú a la visión global, pero tú ahora acabas y dices, para mí Cristiano ha sido el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Sí. También es verdad que por todo lo que ha conseguido, pero lo ha conseguido también sin defender bien. Exacto. Pero hay una parte de lógica también, que esto lo tiene que entender la gente. Si trasladamos, por ejemplo, a la NBA, Doncic no defiende al nivel que defienden sus compañeros, que les cuesta mucho llegar a 10 puntos por partido, pero porque Doncic tiene un desgaste en ataque que no tiene los otros jugadores. Esto la gente también lo tiene que entender. El desgaste que tiene Vinicius al repetir esfuerzos constantemente, o Mbappé, no es el mismo que tiene Camavinga. Entonces yo a Camavinga le tengo que pedir mucho más a nivel defensivo que a Mbappé y que a Vinicius. Esto es una cosa que la gente tiene que entender. Y lo mismo pasaba con Cristiano y con Benzema. Otra cosa es que, y eso fue muy sangrante la temporada pasada, que es que había jugadores que se desentendían de las labores básicas defensivas. Álvaro Benito lo explicaba muy bien. No puede ser que en salida de balón del equipo rival tú no tapes a nadie, no ocupes ni siquiera el espacio a nivel presencia, no a nivel actividad, a nivel presencia. Que como el día de Emirates. Exacto. O que no hagas ni siquiera un retorno. Yo creo que hay ciertas cosas que entran dentro de los básicos del juego. Este Real Madrid hacen los básicos y van más allá de los básicos, ¿eh? Yo creo que tanto Mbappé como Vinicius van bastante más allá de los básicos que le tenemos que pedir. Otra cosa es que no sean seguramente el Dembélé que ha conseguido construir Luis Enrique, pero es que ese Dembélé realmente hay uno. Si miras al resto de equipos, al resto de estrellas, no creo que Lamine sea un jugador que defienda muchísimo mejor que Vinicius o que esté mucho más activo en la presión. Quizás ese perfil sí que sea Rafinha, pero no hay tanta estrella en el mundo que se desgaste de manera tan recurrente en labores defensivas. No lo hay. No, pero si yo lo que decía tampoco era una crítica. A ver, un segundo, que ahora te dejo. Simplemente Dila, que es un crack y tenemos nuestras disputas, él es muy Vini lover y él me dice que soy Mbappé lover, cuando yo a Vini le amo también con locura. Dice, no queréis comparéis a una Mbappé con Cristiano. Mira, te voy a decir una cosa y lo voy a decir a la cámara. Mbappé no va a igualar a Cristiano ni de coña. Pero ya te lo digo, ni de coña con lo que ha ganado en la conquista. Estoy casi al 100% seguro, así que para que veas. Simplemente pongo un ejemplo de que justo son dos figuras, Benzema, Cristiano y Vinicius y Mbappé, que son dos jugadores importantísimos en ataque y que también tenían esos problemas defensivos, pero que cuando las cosas vienen bien dadas, cuando tú tienes un centro del campo que funciona, que tiene mucho tiempo el balón, muy posiblemente tienes que defender menos. Entonces, esto es lo que le está pasando a este Real Madrid, que señalamos porque las cosas no van bien en este momento. Pero si no, te daría igual porque dirías, Mbappé es un animal que va a punto de superar el récord de Cristiano de goles y eso no lo va a hacer mejor que Cristiano. Pero evidentemente es un animal en ese aspecto. Perdona, Tavero, decías. Nada, lo que decía de la liberación de Mbappé y Vini, no lo decía tampoco como una crítica a Xavi, tanto como que ha entendido la manera quizá de potenciar esa relación con las estrellas. Yo sí que creo que ha habido un cambio en ese sentido, también un poco lo que habla Alex, ¿no? Posicionalmente, pero ese cambio posicional también es para descargarles un poco a ellos, porque evidentemente Bellingham en banda izquierda defiende mucho más de manera natural de lo que lo va a hacer Vinicius y no tienes que decírselo, simplemente le sale porque es ese tipo de futbolista y Vinicius no lo es. Entonces yo creo que ese cambio de Xavi, de centrarlos más a los dos, obligarles menos en lo posicional, pero al final si les obligas menos en lo posicional les estás obligando menos también a defender, porque eso es así y van a tener más pulmones y más batería a la hora de atacar. Yo creo que eso es una manera que ha tenido Xavi quizá de leer la situación y también de manejar el vestuario, no de una manera tan descarada como Ancelotti, pero también me parece inteligente por su parte fijarse en qué hacía bien Carlo en esa mano derecha que tiene que tener un entrenador. Y yo ahí sí que creo que he visto un cambio en los últimos partidos con respecto a los dos de Oye, me parece de buen entrenador, ¿eh? Sí. Hay un debate que siempre sale, evidentemente, repito, cuando vienen las malas dadas, porque esto es así, esto es muy fácil. Yo no soy un tío que acierte muchísimo, ¿vale? Pero sí es verdad y reconozco que yo era un loco de que viniera Mbappé. A mí me gustaba que viniera Mbappé al Madrid porque es un jugadorazo, es un jugador que me encanta, ¿vale? Gritando Kylian por la redacción se ha pegado 2 años. Jamás en la vida he hecho eso. Bueno, igual sí. Pero sí es verdad que el día que llega Mbappé y se marcha Kroos, yo reclamaba que el Real Madrid firmara un jugador del perfil de Kroos. Y yo me acuerdo que tenía conversaciones con amigos míos que son del Madrid y demás y me decían, nada, hombre,
Tenéis a Fede Valverde. Y yo digo, bueno, si Fede Valverde, pues es muy bueno, pero Fede Valverde no es Toni Kroos. Entonces, sigo pensando que el Madrid reclama la posición de Toni Kroos. La pregunta es la siguiente. ¿Vosotros seguís pensando que el Madrid necesita firmar a un centrocampista o solo lo vamos a decir cuando las cosas vayan mal? Porque es que esto es muy hoy mejor que mañana. Claro, me explico. Esto es necesario en el Real Madrid, ¿no? Seguís viendo que es una cosa absolutamente necesaria, ¿no, Alejandro? Sí, pero porque Rubén muchas veces se ha ganado y ha sido fantástico, pero tú no has ganado diciendo, buah, encima tenemos muchísima solvencia en el centro del campo. No, tú has ganado porque los de arriba están muy bien, porque has tenido solvencia defensiva, por Courtois, por lo que sea, porque Güler ha tenido un buen partido, pero te sigue faltando. En ningún momento tú has dicho, es que el Madrid está jugando fenomenal, está teniendo un dominio con balón, es superior en el centro del campo y no por piernas, sino por juego, y ahí está la diferencia. No creo que ningún partido desde la era post-Kroos se ha dado esta situación, ninguno. Es lo que decía yo al principio. Todas las dudas que había antes del partido contra San Mamés, se ha despejado alguna, pero sigue habiendo todavía. Y una es el centro del campo 100%, porque es que yo tengo clarísimo que ese centrocampista del que estamos hablando todavía no es Arda Güler. No sé si lo será dentro de 12 meses, dentro de 24, dentro de 3, pero ahora no lo es. Y yo creo que el Real Madrid necesita encontrar ese perfil. Estaban hablando ahí de cantera. Quizá haya alguno por ahí destacando en el filial que podría probarse y alguno hay y quizá diese la sorpresa. Lo mismo, ¿no? Pero bueno, quizá Thiago Pitach, si tuviera algún minutillo en el primer equipo, te evita tener que mirar al mercado como ocurrió con el caso de Raúl Asensio. Bueno, claro, aquí lo dice Víctor y es verdad que es que Xavi reclamó firmar a Zubimendi, un centrocampista, y quería a Zubimendi, no lo hizo, le dijo, apáñate con los que tienes que son muy buenos. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Quiero también sacar Rubén, es muy fácil, siempre se saca el argumento de no, es que el entrenador rápido a Florentino, también Ancelotti había pedido un central, o sea, al final cuando las cosas van mal y el que quiere defender al entrenador va a decir que ha pedido algo que no se le ha traído. Ancelotti pidió a Kane, si os acordáis, y le quitaron Sí, bueno, pero también creo que los chavicistas y los anti-Xavi todos están de acuerdo en que falta un centrocampista. Claro, pero una cosa es que falte y otra cosa es que Alonso lo haya pedido con unas ganas infames y no hayas… No, también hay que poner las cosas. No, lo que pasa es que Xabi Alonso tiene ojos, igual que el resto de madridistas, y lo ve. El único que no lo ve ha sido Florentino, que ha decidido no gastar ese dinero. No digo que Florentino diga, tenemos el mejor centro del campo del mundo y el organizador lo tenemos en casa. No, a lo mejor él sabe que no. Pero, coño, que es una evidencia, que no es una cosa que Xabi Alonso diga, es que me he encaprichado de Zubimendi. No. Se han encaprichado de la figura que significa Zubimendi, que el Madrid la perdió con Kroos. Y que desde ese día que se ha ido Kroos, el Madrid viene de ganar un doblete. El Madrid, sinceramente, no ha hecho 10 partidos seguidos buenos. No sé, eso fue una mala interpretación del mercado que hizo el Real Madrid hace unos años, porque el Real Madrid planteaba su futuro en el centro del campo como que los herederos de Modric y Kroos eran futbolistas de otro perfil totalmente diferente. Eran futbolistas de mucho recorrido, de mucho pulmón, eran Valverde, eran Camavinga, eran Tchouaméni, y no se plantearon que sí que iba a hacer falta firmar al Camavinga, al Tchouaméni, pero del perfil más jugón, de un perfil más creativo, ese futbolista joven que ahora sí se busca, ¿no? Que se habla de Adam Wharton, se habla de X Smith, ojalá hubiera sido Vitinha en su momento. Pero no lo buscaron, porque a Camavinga le fichan del Rennes, a Tchouaméni le fichan del Mónaco. O sea, es ese fichaje que han hecho con Mastantuono, ¿no? Es esa joya que brilla en una posición concreta que tú identificas que necesitas y vas a por ella. Pero ellos no identificaron en el momento que llegó, que se completó el centro del campo, creyeron que no necesitaban al heredero de Kroos o al heredero de Modric porque el fútbol no iba a evolucionar de esa manera y el fútbol del Real Madrid no iba a evolucionar así, sino iba a ser un Real Madrid mucho más vertical. Igual le pidió contrapié, ¿eh? Tabero, la realidad que Kroos iba a ir. Sí, pero aún así no estaba ese perfil, porque Kroos antes o después se iba a ir. Y ahora pues tienes que buscarlo, y no hay tanto, porque ese perfil en el fútbol de ahora no abunda como sí que abunda otro tipo de centrocampista, más físico, con más recorrido, etcétera, etcétera. No abunda, pero los buenos equipos lo configuran en el centro del campo en torno a estos jugadores, ¿eh? Porque el Arsenal está configurando el centro del campo en base a jugadores de buen pie, porque incluso Declan Rice es un jugador de muy buen pie. Al lado tiene a Zubimendi, pero es que perfectamente va a jugar Odegaard ahora con Eze. Quiero decir, junta mucho centrocampista. El PSG es un equipo que junta mucho centrocampista también. El Bayern tiene este tipo de piezas de muy buen pie.
Los buenos equipos tienen este tipo de perfiles. El Real Madrid ha ido totalmente a contracorriente. Y lo que le tiene que servir este año, igual que el año pasado, es de casting, de ver qué no te sirve. Y quizá hay algún jugador el verano que viene que sea un buen jugador y tenga que ser el sacrificado como venta, porque hay que configurar el centro del campo a razón de lo que tú necesitas y no solamente por lo bueno que seas. En el Real Madrid hemos visto que salían muy buenos jugadores que en ese momento, por cómo estaba construyendo la plantilla del Real Madrid, no encajaban. Vimos salir a Ozil, vimos salir sí, principalmente Ozil, vimos salir a Di María, vimos salir jugadores de este perfil porque el Real Madrid configuraba en torno a otro perfil de futbolista y le salió muy bien. Esta vez no te ha salido bien, pues es hora de tomar decisiones en verano. Interpretar el botón. Claro, la primera decisión parece estar tomada, que es recuperar a Nico Paz, pero con él no te sirve. Claro. ¿Sabes? Yo creo dónde está el problema, en que el Real Madrid se ha centrado en encontrar, digamos, el relevo de Casemiro, Kroos, Modric en jugadores que, digamos, que posicionalmente es lo mismo, como cambiar un cromo por otro. Al final parece que con Tchouaméni les funcionó bien y como que tenía sentido, pero, mira, o sea, Casemiro es de mis jugadores favoritos y lo diré siempre, pero me parece como que es la posición, digamos, más sencilla de reemplazar porque es un jugador de un perfil muy concreto y Tchouaméni era muy, muy similar porque al final lo que le estás pidiendo es un poco que haga de escoba, no le estás pidiendo un nivel de creación máximo y se han pensado que con Kroos y Modric iba a poder funcionar igual y no es el caso porque Kroos y Modric no van a volver a existir, entonces tú no puedes buscar un perfil que sea exactamente igual y porque lo han querido hacer con ciertos jugadores que no te puede pasar, evidentemente Ceballos nunca puede ser un relevo y Güler ya no es que todavía, sino que sigo pensando que es un perfil muy distinto, entonces no están haciendo bien ese cambio de cromo por cromo y porque tampoco creo que se tenga que enfocar así, sino el construir un centro del campo distinto, porque no se puede replicar un Kroos, Modric, Casemiro, sino se pueden construir buenos centros del campo sin tener que basarse en ese. ¿Qué le pasó al Barcelona cuando salieron Xavi y Iniesta de circulación? Pues no vinieron buenos años por delante y no ha empezado a levantar el vuelo hasta que ha aparecido un chaval que se llama Pedri, un poco lo que dice Alex, ¿no? Y a partir de ahí ya construyes. Y eso es lo que necesita el Real Madrid, creo yo, ¿no? Estoy convencido, o eso es lo que yo le pido. Luego lo mismo llega un futbolista de ese perfil y el Real Madrid se descojona rápidamente, pero sinceramente lo dudo. Además, fijaros, lo que necesita el Madrid este tipo de perfiles, que 2 partidos buenos que ha tenido Trent, 2,5 que ha tenido Trent, lo que se ha notado, un jugador de buen pie ahí, que puede hacer la labor de lanzar al equipo de una manera bien diferente, de asociarse por dentro, de dejar otra vez a Fede ser un jugador que tenga un rol un poquito más abstracto y no tan concreto en el centro del campo. Es que hasta con el lateral derecho lo notas enseguida, cuando metes un jugador de buen pie. Por eso cuando leí aquí en el chat de Nico Paz es otro media punta. Bueno, es otro media punta, pero que tiene una manera de asociarse, de entender el juego, de girarse, de venir a recibir, que es totalmente diferente a los centrocampistas que tienes. Porque el fútbol no es solamente donde nace tu posición, sino cómo tú entiendes el juego de asociación con el resto. Tú ves recibir un balón de espaldas a Camavinga y ves recibir un balón de espaldas a Nico Paz, cómo se giran y cómo buscan la siguiente jugada, y es un deporte diferente. Que no estoy haciendo de menos a Camavinga. Camavinga tiene otras muchas virtudes que Nico Paz no tiene. Pero lo que necesita el Madrid hoy es ese jugador capaz de ser autosuficiente, de girarse y de meter al resto de compañeros en dinámica y en circulación. Y eso no lo tienes. Es lo que le pedimos a Bellingham. Creemos algunos que Bellingham lo puede hacer de determinada manera, pero todavía no lo ha hecho más de 2 partidos seguidos. Entonces, es lo que digo, que el Real Madrid este año va a tener que hacer casting y seguramente en verano tomar decisiones complicadas para dar entrada a un Nico Paz que te va a sumar desde ya, pero sobre todo, y lo que dice Tavero, un jugador de base. Veremos quién es. Yo tengo claro el que más me gustaría a mí en el Real Madrid, pero no creo que sea posible. Pues hay un jugador de base que van a tener que firmar ahí 100%. Oye, hay un debate fuerte en el madridismo, lo hemos tratado antes un poquito con el profe, pero quería hablarlo con vosotros, a ver qué opináis, de eso de que Bellingham y Güler no pueden jugar juntos. No sé qué opináis, y ya no porque se puedan estorbar o no, sino porque a lo mejor el Madrid necesita también otras piezas en el centro del campo diferentes, pero me parece interesante. Quiero preguntarle primero a Alex, que entiendo que tú esto lo habrás echado un ojo, lo habrás visto, que la gente lo está hablando. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Realmente crees que hasta Real Madrid no puede jugar con los dos juntos? Yo creo que perfectamente podrían jugar los dos juntos. Lo que pasa es que ahora mismo están en puntos diferentes de su carrera, a nivel de uno por edad y otro por estatus, que les cuesta encontrar la continuidad en los roles que les tiene que pedir el entrenador para que los dos convivan bien. Para mí, para que los dos funcionen, uno tiene que ser un centrocampista que absorba mucho peso en la creación del juego, en la continuidad del juego, y otro tiene que hacer las veces de media punta. Una vez puede ser Bellingham el que haga de media punta, si el contexto necesita que Arda, que tiene mejor pie que el inglés, venga a construir, a recibir y a crear,
y otras veces será al revés. Lo que estamos viendo es que en muchos partidos ambos quieren ocupar esa posición adelantada y cuando el equipo sufre es cuando Tchouaméni está demasiado solo en esa zona de base, porque el equipo no tiene herramientas para progresar con nivel y con velocidad de juego. Eso es lo que le está faltando al Real Madrid ahora. Yo creo que los dos pueden funcionar, seguramente los dos funcionarían mejor con un centrocampista de base que les organice y acelere el juego de una manera diferente, y a lo mejor ese perfil no es Tchouaméni en este caso, para el estado actual del Real Madrid. Quiero decir, si a lo mejor en la base del juego, en vez del perfil de Tchouaméni, viésemos un perfil de juego tipo Kroos, por ejemplo, que en el segundo año de la primera etapa de Ancelotti lo vimos así al Real Madrid, que se organizaba con Kroos en la base, con Modric y con Isco por delante, pero era una figura de buen piela que te absorbía ese juego ahí. Hay muchas variantes ahí por las que no está funcionando esta pareja en el día a día y sobre todo con continuidad 2 o 3 partidos seguidos. Yo creo que pueden llegar a hacerlo, pero ahora mismo está siendo difícil, no sé si para Xabi Alonso o para ellos mismos, entender los roles que tienen que ocupar en el centro del campo y cómo se tienen que repartir las tareas, que para mí están mal repartidas. Y lo único que hay parece que hace bien su tarea siempre es Tchouaméni. El resto de piezas hacen un partido bueno, el resto se esconden y así está funcionando la cosa, y eso es lo que le está permitiendo al Real Madrid lo que no le está permitiendo al Real Madrid tener continuidad más allá de 2 o 3 partidos seguidos. Blanca, ¿tú cómo lo ves? ¿Te parece que sí que encajan, no te encajan? O sea, ya lo vimos otro día que el eslabón débil es Güler, ¿no? En el caso de elección, ¿no? sí, o sea, a ver, para mí esto pasa por muchos factores. Para empezar, el que quiere crear debate es el que también dice que si Vini y Mbappé no pueden jugar, es el que en su momento también decía pues de otros jugadores que no se pueden complementar bien, entonces el que quiere crear debate lo va a crear. ¿Y qué pasa? Que esto se alimenta de que ha habido un muy buen partido en Madrid en el que Güler no ha sido titular. Entonces, claro, para ellos ya es muy sencillo sacar ese debate. Pero como decía Alex, igual el problema no está en Güler y Bellingham, sino en el cómo están rodeados, porque hay muchos jugadores que lucen mejor en cómo están rodeados. Hay que recordar que Vinicius empezó a lucir cuando se empezó a rodear de un buen Benzema y tenían una capacidad asociativa buena. Entonces, igual también ahí está esta parte del problema. Yo creo que pueden jugar perfectamente. Son dos jugadores que, depende de dónde los posiciones en el campo, pueden ser de perfiles muy distintos y que te pueden aportar cosas distintas. Comentabais eso, que Güler podía ser el flanco más débil. Sí, pero porque también Bellingham es un jugador mucho más trabajado, mucho más consagrado y que tiene una carrera, aunque es muy joven, mucho más consagrada. Al final, pues titular en la selección inglesa, que ya ha jugado varias competiciones internacionales, con el Dortmund también hizo muy buen papel y aquí en cuanto llegó fue titular. Pero recordemos que esta es la primera temporada en la que Güler es no indiscutible, pero titular y está teniendo muchos minutos. Viene de 2 temporadas en Madrid en que no ha jugado nada. Bellingham ya se siente muy cómodo en el Madrid y al final es un referente. Güler está empezando a serlo, entonces, aparte tampoco ha jugado muchos puntos. Dime. ¿Cómo has dicho? No, que Bellingham se siente demasiado cómodo, yo creo, en el Real Madrid. Sí, y yo creo que ahí está el problema, pero pueden jugar perfectamente juntos, lo ha explicado perfectamente Alex, creo que Tavero y él lo van a explicar muchísimo mejor de lo que lo puedo explicar yo, eso sin duda. No te quites mérito, Blanca, no te quites mérito. No, pero que yo creo que sí, que realmente depende del esquema que quiera pintar, Xavi. Yo creo que es únicamente eso, al igual que yo creo que el 4-4-2 es lo que más va a beneficiar tanto a Vini como a Mbappé, creo que van a salir ganando los dos, con el 4-3-3 nos quedamos muy atrás, pues igual hay sistemas para jugadores, hay sistemas para dupla y yo creo que este es el caso. Mira, yo no sé si espera, Tavero, no sé si se encajan Arda Güler o Bellingham. Lo que sí encajan son todos los likes que podáis darle al directo. Toda la gente que nos está viendo desde YouTube, darle al like. Los que no estéis suscritos, suscribíos al canal, por favor. No solo los que estéis viendo en directo, sino los que tenéis bajo demanda este vídeo. Así que darle al like. Venga, aprovechar ahora un momentito por esta gente guapa que hay aquí. No por mí, evidentemente por vosotros tres. Y la gente que nos está viendo desde Twitch, darle a seguir. Los que no sigáis y si alguno quiere alguna suscripción, siempre será bien recibida. Igual que en YouTube, ¿eh? Si alguno quiere aportar su granito de arena económico, es más, si quiere mandar un superchat para que le leamos, analicemos lo que nos pone por el superchat aquí en pantalla, ya sabéis que apoyar al corner de Rubén Martín ahí abajo, miembro del canal, superchat o super sticker. Cualquier cosa siempre será bien recibida, solo los que podáis, ¿eh? Me parecen los anuncios estos de juega con responsabilidad, ¿te acuerdas de las casas de apuestas? Pues sí, suena un poco así, ¿no? Podría hacer anuncios de este tipo, la verdad es que no se me daría mal. Taverito, cuéntame. Muy de acuerdo con lo que han dicho Blanca y Alex, un poco también lo que está comentando aquí Ángel Velasco, ¿no? Es la primera temporada de Güler, de verdad, es su primera gran temporada en el Real Madrid, es un futbolista que está toda en formación y si no estuviese en formación para desarrollarse… Tiene 20 años, ¿eh? Que la gente se cree que es más mayor, pero que tiene 20 años.
No, pero yo ya no hablo tanto de su edad, sino porque en el Real Madrid ha entendido que su desarrollo futbolístico debe de ir a una posición que no es en la que él ha crecido, porque el Real Madrid deja que se marche Luka Modric porque entienden que ese lugar de Luka Modric en el centro del campo lo puede ocupar Arda Güler, pero eso no es un proceso sencillo. El Real Madrid cuando ficha a Modric estaba en ese proceso de dejar de ser media punta y empezar a ser centrocampista. Con Y hubo 27 años, ¿no? Correcto. Y hubo muchas dudas con Modric al principio, solo que estiró tanto su carrera que al final esas dudas se apagan y ya nadie se acuerda de todo aquello del principio. De Kroos también se dudó, ¿no? ¿Con qué edad llegó Kroos? ¿Con 26 más o menos? 25-26 creo que Sí, tenía ya. me parece. Y estamos Porque llegó hablando después del Mundial del 2012, si no estoy yo equivocado. No, del No, el 2012. 2012, Eurocopa es llegó 2012. después de la décima. Justo. Porque él no gana la Mundial. décima. De ser campeón de Hizo un mundial y llegó en el verano 2014. 2014, Para la justo 14-15. correcto. Ok, Entonces, ok. estamos hablando de un chaval que se está reconvirtiendo a una de las posiciones más complicadas que hay, yo creo, en el fútbol, que es la de un 100%. mediocentro, organizador, un interior, con 20 años, sin haberlo hecho nunca, porque es que en Turquía ha llegado a jugar hasta de falso delantero. Él siempre ha tenido mucha relación con la portería rival y se encuentra que, de manera natural, él es tendente a ocupar la posición que ha ocupado toda su vida, que es pues cerca del área, porque él se quiere asociar con el delantero, quiere ocupar los pasillos centrales, porque él es así, porque ha sido siempre así. ¿Qué pasa? Que cuando aparece Bellingham en circulación, es tendente a ocupar posiciones similares, al menos así es como lo veo yo. Entonces, 100%. ¿qué ocurre? Pues que colisionan, y es normal que colisionen, pero ahí está Xavi para ubicarlo en posiciones en las que mezclen, en las que sumen y en las que no se solapen. Lo que pasa es que es un proceso difícil y complicado. Y al menos yo creo que el que tiene que dar un paso más atrás en cuanto a escalones es Bellingham y el que tiene que quedarse más cerca del área es Güler. El problema, y aquí yo creo que viene la mano derecha que tiene que tener de gestión de vestuario Xabi Alonso, es hacerle ver a Bellingham que él va a ser más útil dejándole que el gran generador de fútbol para los otros dos atacantes es Arda Güler y no es él, porque eso le va a alejar mucho de la acción y le va a restar goles y le va a restar asistencia, aunque va a hacer que sume mucho más el colectivo. Y eso es un trabajo de entrenador muy difícil, porque el Real Madrid es un vestuario muy complicado, con muchos egos, y Bellingham, evidentemente, es uno de ellos, que fue Balón de Bronce metiendo muchos goles cuando él nunca había hecho eso y se encontró en el centro del escenario planetario como un futbolista que él nunca había sido y ahora le tienen que decir, no, Jude, no te queremos así, te queremos que seas ese box to box del futuro que fichamos. Pero también las circunstancias, Tavero, eran muy distintas, porque recordemos que cuando llegó Bellingham se acababa de ir Benzema y ahí había muchísimo espacio y yo creo que es donde el Madrid lo supo aprovechar, pero yo creo que desde el principio a Bellingham se le dio esa premisa de, oye, esto es excepcional por la situación. De hecho, yo creo que cuando el Madrid ficha a Mbappé, todos sabíamos que era Bellingham el que iba a echar un paso atrás, entonces yo creo que sí que era esa hoja de ruta que tenía planeada el Madrid. Creo que eso fue meramente circunstancial y funcionó perfectamente, pero tú también tienes que hacer esa lectura de, oye, Bellingham cayó de pie de esa forma en el Madrid, pero no está hecho para que destaque a nivel de goles, sino a nivel de juego. A ver cómo pero dile tú a tu abuela, sí, cuando te da 20 euros todos los días hasta los 18 años, el primer día que no te da 20 euros, dile, oye abuela, y los 20 euros, no, esto era hasta los 18 años. Quédate tú sin esos 20 euros semanales ahora. Pues Bellingham quiere sus 20 euros también. Ya, total. No, totalmente. Bueno, veremos a ver qué partido vemos hoy. Yo estaba pensando hoy si va a salir Güler y Bellingham de inicio. También hay. Yo creo que sí. Yo también. Y de hecho espero a Mastantuono hoy. ¿De inicio? Yo espero que sí. Espero que sí. Parece un poco precipitado, ¿no? No haber jugado ningún minuto de inicio, no sé. O sea, creo que va a jugar un rato. Camavinga no está disponible hoy. Pero está convocado al final. Yo creo que pero yo creo que está ahí. Quiero decir que no está para 90. Para mí la apuesta tiene que ser hoy Fede otra vez de lateral y Mastantuono en el rol que venía ocupando Fede. No tanto en ese rol que tenía al principio de temporada de extremo derecho tan clásico y al uso. Para mí
un punto que puede encontrar el Madrid ahí de una conexión extra es la de meter a Mastantuono en posiciones más centrales, porque es otro jugador de buen pie, que en la circulación es un jugador que luce y que le hemos visto que sus mayores dificultades están siendo en el 1 contra 1. Sácalo de zona de radio de acción de 1 contra 1, mételo en pasillos interiores, que incluso tiene mejor pie que Fede para echar una mano a los del centro del campo. Me apetece Sí, pero mucho yo creo que A mí no me sorprendería hoy ver a Ceballos como una especie de última Ceballos, oportunidad, con Güler en banda derecha, pero Me vale. solo para tratar de abrirle, ver si funciona de verdad. Otro experimento más en ese Güler-Bellingham, con Güler en derecha, con Bellingham en izquierda, con Valverde por detrás, pensando también un poco en el Manchester City, entendiendo que Ceballos será Camavinga contra los de Guardiola, y a modo de experimento yo me imagino un Madrid, ese es el Madrid que me imagino yo, con Ceballos en el centro del campo y Güler ahí un poco en banda derecha. Yo solo ¿sabes lo digo que que pasa? la cara que se os va a quedar cuando veáis al Cometa Goes de titular. No, Ridículo. Rubén, no, otra vez no, tío. O sea, yo de verdad. Tiene que respirar bien, Blanca. Simplemente Que es no, cuestión o de sea, respiración. de verdad que hoy sí, cuando pise el Bernabéu y escucho, yo me vuelvo a mi casa. De verdad te lo digo. No digas eso, por Dios. No digas eso. Yo mi abono lo pongo en venta. O sea, de verdad, no puedo más con el Cometa Goes. O sea, que es la mayor racha en la historia del Madrid de un atacante sin Pero meter. también te voy a decir una cosa. Igual que hay muchas mofas con eso, que evidentemente yo he sido partícipe, luego lo pienso y Rodrigo no se merece eso tampoco. Rodrigo no ha sido un Mariano de la vida en el Real Madrid, ni de Para cerca, nada. además. No, pero Así el que, final de temporada pasada para mí se rió de la afición y no supo dar la cara. bueno, Yo creo que ahí hubo otros problemillas también. yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas Yo en todo. cada Y vez no me tengo quiero- más dudas con eso y me da a mí que cuando se vaya al Madrid igual la gente le tiene un poco, no más lástima, pero sí que le comprende más. Me da a mí que va a pasar eso. Bueno, yo es que estoy más posicionado en el lado de Blanca, pero sí es verdad que sigo diciendo que para mí creo que Rodrigo ha sido un grandísimo jugador en el Real Madrid y que no me parece que ese récord se lo merezca tener Rodrigo Goes, porque me parece que ha sido un jugador en muchos momentos importante para Madrid. Que luego a lo mejor no ha sabido para mí gestionar, quizás entender qué nivel tiene dentro de esta plantilla. Pues sí, quizás, porque me sigue pareciendo un jugadorazo. Yo lo digo que me parece un jugadorazo. Lo que pasa es que yo creo que desde hace tiempo está desconectado del equipo y la propia afición y el propio Madrid y todo, entiendo Necesita un clic. O sea, Xabi Alonso dice muchas cosas en ruedas de prensa que pueden ser simplemente cara a la galería, pero una de las que dijo es: necesita un partido, necesita un gol, necesita un algo, y sinceramente creo que Rodrigo necesita. Sí, pero ¿y no necesita gol, no necesita minutos Hendrik y Gonzalo? ¿No los necesita? Sí, necesita el eso Cometa Goes. es indiscutible, pero yo ya, por centrarme en la figura de Rodrigo concretamente, sí que es lógico que Rodrigo no es esto. O sea, es lógico que Rodrigo no es un futbolista para comparar con Mariano, pero ya no por lo que ha sido Rodrigo, sino por lo que es Rodrigo como futbolista. Sí, sí. Sí, Lo único que no lo encuentra. Yo creo que ahí debe de haber un bloqueo mental brutal, y no consigue salir de él. Y yo creo y espero sinceramente que en cuanto recupere un poco, meta un gol, deje de ser este futbolista que estamos viendo. Porque Rodrigo va a estar hasta final de temporada y va a tener minutos hasta final de temporada. Yo digo una cosa y la digo me claro, parece súper aprovechable. Yo hablo, o sea, el otro día lo comenté con Rubén, creo que esa relación, incluso metiendo gol, creo que es difícilmente recuperable ya la relación Real Madrid y Rodrigo, pero yo a día de hoy, estamos a día 7 de diciembre de 2025, yo si me preguntas hoy, me parece mejor jugador Rodrigo que Gonzalo, que Hendrik y que Ibrahim, y que Mastantuono, me sigue pareciendo mejor jugador. Otra cosa es que el estado anímico de Rodrigo y cómo está ahora mismo en el equipo y en el club, te haga decir que, oye, que quizás es momento de apostar por otros porque su momento ya pasó. Pero yo estoy bastante tranquilo con mi opinión sobre Rodrigo, que me parece mejor jugador. ¿Has nombrado qué jugadores? ¿Has nombrado qué jugadores? Me parece mejor jugador que Hendrik, mejor jugador que Gonzalo, mejor jugador que Brahim y mejor jugador que Mastantuono. Me parece pero mejor es jugador. que dice mucho de ti decirlo de Hendrik, ¿eh? Que para ti Hendrik es. Pero es que yo creo que la gente está desvirtuando mucho la figura de Rodrigo como futbolista. Y yo creo que se está olvidando lo que fue Rodrigo como futbolista. Sí, bueno, pero es que yo también era muy guapo hace 5 años. Para mí es mejor jugador. Otra cosa es que si en enero el Madrid y él encuentran una salida que sea buena para las dos partes, yo no me pondría la salida de Rodrigo.
y quizá fuera no le va bien, porque hemos visto a jugadores que una vez se atascan en su carrera les cuesta mucho luego recuperar lo que fueron. Pero Rodrigo, yo no tengo ninguna duda de lo que es él como futbolista a nivel calidad futbolística 100%. Otra cosa es que en esa sinergia cabeza-pies, ahora mismo la cosa no esté funcionando para él y no esté funcionando para él en el Real Madrid. Pero es que para mí aquí hay dos cuestiones claras. La primera es que al final, que yo entiendo lo que dices, Alex, y yo estoy muy de acuerdo en que como futbolista Rodrigo es mucho mejor que prácticamente todos los que has mencionado, y eso me parece muy bien. Pero es que el fútbol no entiende de rachas, no entiende de cómo es un futbolista hoy ni hace 5 años, entiende de rachas. Entonces es como si me dices que no, Sergio Ramos es mucho mejor central que Asensio cuando Sergio Ramos está jugando en México y realmente es mejor jugador, pero... Ojo, cuidado, ¿eh? Pero yo te estoy hablando de la competencia que tiene hoy en el Real Madrid. Claro, él habla dentro del Real Madrid, ¿no? Y yo creo que Xavi le pone comparando... por lo que ve también semanalmente en el entrenamiento, porque evidentemente yo creo que Xavi no se pega un tiro en el pie. Yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que es una cosa de pecinarse él. O sea, no me creo que un entrenador que pone a un jugador y no le funciona tarde tantos partidos, porque todavía no lo hemos visto, en cambiar. Sí. No lo creo. Es que no me creo que nadie en el staff de Xabi Alonso le haya dicho, oye, ¿tú sabes que Gonzalo y Hendrik pueden jugar por la derecha también? Lo digo porque los tienes ahí. O sea, no me creo que nadie se lo haya dicho. Yo creo que hay muchas veces que los entrenadores apuestan porque quieren de alguna manera recuperar a un futbolista. Y yo no estoy diciendo que está haciendo mal, bien o regular. Bueno, sí, para mí mal. Entiendo que para él estar haciendo lo correcto. Pero yo no me creo que él saque a Rodrigo pensando, ahora ganó el partido. Ahora pero, sí. Robert, a lo que estamos yendo Tavero y yo yo creo que tiene que estar de acuerdo casi todo el mundo, es que no intenta recuperar a un futbolista teniendo en cuenta que lo está comparando en la misma plantilla con Bale o Di María Prime. Es que no está siendo el caso. Es que quiero decir, es que la competencia, Gonzalo y Hendrik, si los entendemos como delanteros, quizá no sean esa competencia real de Rodrigo. Pero lo que ha jugado Brahim como suplente, lo que ha jugado Mastantuono incluso como titular, tampoco es que sea una cosa que digas es que han sido increíblemente mejores que Rodrigo, porque no lo han sido en ningún caso. No han tenido la misma cantidad de minutos, Alex. Pero también durante mucho tiempo... Miramos la cantidad de minutos de Brahim. Es que Rodrigo, para mí, no. Vamos a buscarlo. Lo voy a mirar, pero lo miro yo. Pero vamos, que igualmente, por mucho que me estés diciendo esto, te sigo diciendo lo mismo. Un entrenador también tiene que ver que si no funciona la parte derecha con Brahim o con Rodrigo, puede funcionar con otro jugador, ¿no? Que ha jugado a la derecha. Por supuesto, pero ahí entra también lo que has comentado tú, que eso sí que es verdad que es cabezonería de Xavi decir, a este lo recupero yo. Y quizá ahí es donde discrepamos con él. Yo no me centro tanto en la comparativa con el resto, yo me centro más solo en la figura de Rodrigo y en lo que dice Alex ahora, en que Xavi tiene, o esa es la sensación que yo tengo, él quiere recuperar a Rodrigo. Y sí que creo que es que él verá en los entrenamientos algo, evidentemente, que nosotros no vemos. Y me remito a las entrevistas que hacemos siempre a canteranos y siempre que le preguntamos cuál es el futbolista que más te sorprende en los entrenamientos, todos dicen Rodrigo Gómez. No sé por qué será, pero esa es la realidad. Tengo el dato, Pero para bien o para mal. Has dicho que te sorprende. No, para bien. Claro, es que no has dicho... Para bien, el último... Yo tengo el dato también. 10 minutos más ha jugado Brahim que Rodrigo, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo 9 más. No, se me ha desenfocado esto. 9. Es lo mismo, sí. Sí. 9 minutos más. Brahim ha jugado 454 minutos. A principio de temporada la gente quería comparar a Rodrigo con Vinicius a nivel de importancia, ¿eh? No mira a nadie, Blanca. Y Rodrigo ha jugado 446 minutos. Pero claro, te vas a Gonzalo que ha jugado 147, ¿eh? Pero es que el propio Ceballos ha jugado más, por ejemplo. Literalmente ha jugado 3 minutos más Rodrigo que Carvajal. Que Carvajal lleva lesionado ya unas semanitas. No, pues entonces yo me callo la boca. O sea, ya con el data o así y digo, oye. No, hombre, también te digo una cosa. Está claro que Franco Mastantuono se ha lesionado, ha estado un tiempo parado y lleva 689 minutos. Quiero decir, si es que al final su aporte, o sea, su apuesta en la derecha es Mastantuono. Eso creo que lo tenemos todos. Sí, está claro. Y que los minutos que ha tenido Rodrigo, más allá de un par de titularidades, pues han sido minutos pues de salir en el minuto X. Un gol y 0 asistencias de Mastantuono. Por poner también los datos. Sí. Casi 300 minutos más. Sí, pero ha hecho más. Yo siento que ha hecho más. Ha hecho más, pero realmente también porque ha jugado bastante más de titular y porque da la sensación de que es un jugador que también anímicamente está por demostrar y no por recuperar. Yo creo que es más
fácil ir con la dinámica mental de querer demostrar y esa ilusión de querer demostrar, que no de tener que venir de, oye, yo he sido bastante en el Real Madrid, ahora mismo no soy nada, voy a tener que volver a meterme en la rueda del equipo. Creo que eso es una situación complicada, no para él, para cualquier jugador, y lo estamos viendo en otros equipos y en otros jugadores. Por ejemplo, mirad a Araujo, lo que fue en el Barça y lo que está haciendo ahora, lo que le está costando volver a un estado decente para jugar incluso de suplente en el Barcelona. Bueno, veremos, a ver qué ocurre hoy. Yo te digo que espera sentados que igual… No por nada, no he hablado con nadie, pero espérate que no sea Rodrigo el titular hoy. A ver, lo más normal es que meta a Brahim, yo creo, pero que no te… ¿Brahim cuándo se va, Tavero? Semana que viene. 15. La semana que viene. Vale, una pregunta… Voy a sacar otro tema y luego quiero haceros tenemos que hacer una apuesta con el tema de los goles de Mbappé. Quiero hablarlo con vosotros, que antes lo he hablado con Blanca. Antes de nada, a mí este tema sí que me escama mucho de Xavi. Creo que igual estamos todos de acuerdo en este. El tema de los canteranos. Yo, de verdad, ¿no hay un ratito para probar a Thiago Pitarch en el Bernabéu contra el Celta, por ejemplo? Pregunto. ¿No hay un ratito para probar a David Jiménez de lateral derecho si no está Trent ni Carvajal en el Bernabéu? Pregunto. O Joan Martínez, así, despeinado, minuto 75. Sí que es cierto que Joan Martínez Arbeloa ya le ha dado varias, ¿eh? Le ha dado bueno, un par pero eso ya lo explicó Tavero. Sí, pero… no fue exactamente lo que quería hacer. Fue una cabeza de turco para dar un palo a toda la plantilla. No fue el discurso me pareció, yo te lo dije, el mejor que ha salido de una persona trabajadora del Real Madrid en toda la temporada, ese discurso de Arbeloa. Lo único que yo creo que se pasó un poco de frenada porque la ensalada tuvo muchos ingredientes. Y el mensaje hubiera calado quizá con alguno menos. Pero si es lo que hablamos con Rubén… La carita de Joan cuando fue al vestuario tendría que ser de AUPA, ¿eh? Ostras, imagínate, ¿no? Un partido que el chaval no había hecho mal y de repente se encuentra eso. Dijo, ostras, ¿y esto? Cosa que pasa, por cierto, un momento, Harold Muñoz que dice: Ferran Torres ha llegado a 11 goles en Liga, Rodrigo Goes en su mejor temporada ha metido 10 goles en Liga, que cada uno tenga sus propias conclusiones. Bueno, yo solo por contestar a Harold Muñoz, que gracias primero por la aportación económica, Ferran Torres firmaría ahora mismo la carrera que ha tenido Rodrigo Goes con los 2 que ha conseguido. O sea, no es por nada, pero vamos, lo firmaría sin ningún tipo de problemas. La gente trata a Ferran Torres como si fuese un ezquerro de la vida, ¿eh? Que quiero decir que Ferran Torres ha sido titular con España muchísimo tiempo. No sé. Valoran una barbaridad. Me parece un buen delantero suplente para un equipo grande. Bastante buen delantero suplente. Sí, bueno, eso. Sí. A mí para ese rol, sí. Como delantero suplente me parece fenomenal. A mí para ese rol, vamos, es que lo mismo pensaba yo de Morata cuando estaba en el Madrid, ¿eh? Que cuando se fue Morata al Madrid dije, si se queda 5 años más en ese rol de suplente, dámelo siempre, ¿eh? Y Ferran es campeón de Europa con su selección y Rodrigo 2 veces con el Madrid en la Champions. Sí, todo es así. Sí, evidentemente no te digo que no, pero que tampoco estáis hablando como si Rodrigo fuera un poco hay estadísticas para contentar absolutamente a todo el mundo. Sí, totalmente. Los goles de Rodrigo en Champions, por lo que sea, no los ponen, ¿eh? Sí, de verdad. Y siendo muy importante. He cortado a alguien que estaba hablando, perdona. Bueno, Salvatore, esto es un canal madridista. Bueno, pasa. Ni Salvatore está más veces por aquí. Puede hablar de vez en cuando. Mira, que no pierda el respeto, claro. Puede hablar. No sé qué estábamos tocando. Sí, el tema de la cantera. ¿No os calienta un poco eso o realmente creéis o lo entendéis? No, a mí me calienta enormemente, sobre todo porque cuando vino tenía ese cartel de entrenador que apostaba por la cantera, sobre todo también porque teníamos ese contraste con lo que era Ancelotti, que no daba ninguna oportunidad, que la única oportunidad que se la dio fue a Asensio y encima cuando intentó bajar a Tchouaméni fue como que se le cargó mucho y de repente veis a Xabi Alonso que parecía así, Thiago Pitarch, tal, no sé qué, y de repente la realidad es que a una convocatoria, no sé cuál de todas fue hace relativamente poco, que creo que se llevó 5 defensas en la convocatoria, y no había llegado a ningún canterano. Entonces es como, a mí sí que se me queda un poco la cara de tonta, de que al final, yo por ejemplo he sido súper crítica con Ancelotti, pero me parece que estamos repitiendo el mismo error, teniendo un perfil muy similar en el sentido de las convocatorias, el cómo trabaja el tema de los cambios y tal, y a mí me cabrea porque, joder, luego te miras a tu vecino, el Barcelona, que no me acuerdo que comentaste aquí una vez, Rubén, en el canal, oye, ¿qué admiramos más del Barcelona? ¿Qué nos gustaba? Y a mí lo que me gusta es el uso de la cantera, porque prácticamente todos los años sacan a uno que no tiene por qué ser un jugador generacional, pero es a uno que les va a servir para tapar ese hueco, esa carencia que tienen en el momento. Entonces, cada año te sacan a uno y eso es algo que yo envidio. O sea, yo creo que salvo el caso de Asensio, pues el Real Madrid, y bueno, voy a apartar a Gonzalo porque no está teniendo minutos, pero el Real Madrid no está teniendo ninguna irrupción de canteranos,
pero no porque no sean buenos, sino porque las oportunidades no se dan. Al final metes a Nico Paz, que juega 1, 2, 3 partidos sueltos y ya se va para el Como. Entonces, no estás dejando a ningún canterano tener esa línea continuista que le permita realmente destacar. Y a mí es algo que envidio mucho del Barcelona, que ya es raro que yo lo diga, pero que encima Joder, me que digas cabrea. eso me parece, vamos. No, pero por eso, porque al final, oye, mira, tienes el problema en la portería que está lesionado Ter Stegen, te saco a Iñaki Peña. Oye, tienes el problema en defensiva, oye, te saco a Cubarsí, te saco a Gerard Martín. Entonces, son cosas que realmente a mí sí que me dan esa cosa de decir, oye, que estamos en nuestros dos laterales derechos, no hace falta que tengas a un mediocampista jugando ahí. Es que en la cantera estoy segura de que hay, y esto seguro que también, insisto, Fernando y Alex lo sabrán mucho mejor que yo, tienes jugadores a punta pala para sacar. Yo me acuerdo un partido que dijo la gente, yo creo que fue el de Olympiacos, que íbamos con una convocatoria muy justa y que decía la gente, no, es que nos ha llevado jugadores porque juega el Madrid la Youth League. No, de verdad, o sea, realmente, vamos a ser realistas de verdad. O sea, el Madrid si tiene que apostar por algo es por la Champions, el primer equipo, y no es por la Youth League. Entonces, yo lo siento mucho, pero es que es un argumento que no me vale. Y que si Xabi Alonso necesita a un jugador de la cantera, la Youth League es y con perdón con la expresión, es la última mierda. Y ya está. Totalmente. Cuidado, Tavero no, mira, Tavero no le ha dado algo. No, es que tiene toda la razón del mundo. Yo en aquel partido de Atenas, por ejemplo, yo quería pensar que al estar allí los chavales por la Youth League podían meterles en convocatoria y ver aparecer en el banquillo alguno más. O sea, yo llegué a tener esa esperanza porque yo no lo entendí. Yo entiendo que Xavi necesita construir ahora mismo su primera etapa en el Real Madrid a través de victorias y se agarra a lo que tiene un poco, lo mismo lo que estaba haciendo Ancelotti, y no quiere arriesgar demasiado. Pero claro, nos puso el caramelo de Gonzalo y todos nos lo llevamos a la boca. Además, él apuesta porque se quede, ya no solo por la titularidad aquella, sino por a la hora de renovar, dorsal primer equipo y que sea importante. O sea, fue fundamental para que Gonzalo se quedase y Gonzalo de repente desaparece. Yo entiendo que Gonzalo está siendo, lo ve como relevo de Mbappé, vale, te compro eso, pero luego momentos en los que el equipo no tiene fútbol, ¿por qué no probar a Thiago en algún momento puntual? No digo que tenga que ser contra el Manchester City, no que tenga que ser en Anfield, que tenga que ser en el Clásico, no. Pero hay partidos de liga en el que tú puedes identificar si ese futbolista te sirve. Vuelvo a Asensio, salió en el minuto 50 y pico contra Osasuna y demostró mucha personalidad y a partir de ahí ya vino todo lo que vino. Quizá Thiago, y me centro en Thiago porque estamos hablando de ese centrocampista que quizá necesite el equipo. Thiago está creciendo mucho en el Castilla últimamente, ha dado un salto muy, muy importante. Además en personalidad, de hecho le está viniendo bien dejar de ir convocado porque no estaba jugando ni en un sitio ni en otro. Pero Thiago ha hecho partidos sensacionales de bajar a pedirla, de robar balones porque eso lo lleva un poco su fútbol, es un chaval súper dinámico, está apareciendo mucho en campo contrario también, aportando último pase, jerarquía, está dando pasos al frente demostrando que es un futbolista aprovechable al menos, o al menos que se le pruebe. Luego puede llegar la oportunidad y puede venirle grande esa primera oportunidad. Le ocurrió a Jacobo Ramón, ¿no? Aquel día contra el Leganés, que bueno, lo utilizó como aprendizaje y a partir de ahí está, siendo indiscutible en el equipo de moda de la Serie A, en el Como, y titular indiscutible, y no pasa absolutamente nada. Pruébalo. Si lo tienes, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué si ahora mismo Fortea, la verdad, ha tenido un inicio de temporada complicado, porque cuando era titular se marchó al Mundial Sub-20, luego las lesiones y tal, y luego sí que es cierto que David Jiménez ha estado y está haciendo muy buena temporada, pero vale, si en este momento está por delante David Jiménez que Fortea, ¿por qué no llamar a David Jiménez en algún momento? ¿Por qué no darle algún minuto y quizá, ya no solo por el hecho de que te solucionen la papeleta, sino también por descansar? Porque Valverde estamos hablando que juega todos los partidos siempre. Bueno, pues quizá le venga bien descansar 30 minutitos que pueda jugarlo David Jiménez. Pero no lo sabemos. No lo sabemos porque no se les está probando, porque no están entrando ni siquiera en lead. Y porque el principal relevo en el centro de la defensa va a ser Tchouaméni. Con Joan Martínez yo creo que cambia un poco la película. A mí esta convocatoria de Joan me parece diferente. Huele bien también. Sí, huele bien, porque sí. Lo que decía Blanca, en Atenas fuimos sin defensa. Pero ahora ya sí va Joan.
Y esto responde un poco también al plan que tienen con el chico, yo creo. Yo, antes de dejar paso a Alex, estaba leyendo un comentario del uso de los canteranos del Barça. Yo no he dicho que Iñaki Peña sea un portero espectacular, ni que Cubarsí. De hecho, yo considero que son normalitos, que te dan para un 6, un 5 raspado en algunas de las ocasiones. Yo lo que respondo es el que el Barça sí que se atreve a poner a jugadores y que sean jugadores que ¿entendés? Como para rellenar plantilla, tener del banquillo cuando las cosas van mal o cuando no hay jugadores o cuando hay necesidad me parece positivo. Yo no digo que ninguno sea élite absoluta, ¿eh? Claro que el termómetro no puede ser Lamine Yamal, el termómetro Claro. es Gerard Martín. Oye, por cierto, perdona, y el todo Real Real Madrid. Madrid. Estás hablando con Tavero, que es la persona que escribe del Castilla en el periódico. Quiero decir, al Castilla lo ve, lo sigue y lo ve. Y Alejandro, por lo que tengo entendido, también ve bastante el partido del Castilla. Habrá que hablar con, no sé si alguno ve, pero te aseguro que tanto Alejandro como Y Tavero juvenil también alguno vemos. También. ven partidos del Castilla. Así que saben más o menos de lo que hablan, aunque es verdad que Tavero dice muchas gilipolleces. Alejandro, ibas a decir algo, ¿no? Que yo añado a lo que estaban diciendo Blanca y Tavero, que incluso en verano se nos vendió un poco la figura de Xabi Alonso como ese general manager que interviene incluso en procesos de la cantera, porque yo recuerdo que Fortea estaba en un proceso complicado a nivel de renovación y se habló de la intervención de Xabi Alonso como una parte fundamental para vender el proyecto de que tenía cabida en el primer equipo, en el corto medio plazo. Se hablaba también y se habla, y esto creo que es real, del interés del Borussia en Aguado, y que Xabi Alonso lo frenó también, ese posible traspaso. También Arbeloa, evidentemente. Yo creo que se vendía mucho esa sinergia de Arbeloa con Xabi Alonso y ese tándem para que los canteranos tuviesen un espacio mayor y un mayor protagonismo en el primer equipo. Y hasta ahora, si la mayor apuesta era Gonzalo y está jugando lo que está jugando, espero poco del resto. Lo de Joan Martínez, quiero ilusionarme y quiero pensar que quizá las palabras de Arbeloa, que dice Tavero que no iban específicamente sobre él, pero sí que han tenido cierto calado en algunos jugadores del Real Madrid, sobre todo los que tienen esa pinta y ese proyecto de primer equipo, y que Xabi Alonso haya visto o le hayan comunicado también que la actitud en el día a día, la manera de competir y la manera de sentirse futbolistas del Real Madrid ha cambiado y que ese tipo de jugadores pueden tener espacio como potencialmente jugadores del primer equipo, que yo creo que es lo que tiene que aspirar el Real Madrid. Incluso ha comentado una cosa Tavero que voy incluso más allá. Si a Xabi Alonso el lateral derecho que le gusta es Fortea, no tiene por qué llevar a David Jiménez si es el titular del Castilla, sino, oye, puedes echar mano del suplente del Castilla, que realmente un suplente del Castilla no tiene por qué serlo de facto. Puede ser un jugador que, oye, está en una etapa formativa diferente, una etapa competitiva diferente y puedes probarlo, ¿por qué no? Diego Aguado tampoco está siendo titular indiscutible en el Castilla porque estaba muy bien ahora mismo Manu Serrano. Quiero decir, hay jugadores que tú puedes probar en el primer equipo simplemente porque cumplen con lo que tú le pides a un jugador potencialmente primer equipo. No tienen por qué ser titulares indiscutibles con el Castilla, porque el Castilla puede tener jugadores de 21, 22, 23 años incluso que están acabando su etapa en la fábrica y que van a salir del club seguramente a un club de primera y no los estás probando constantemente. Un caso parecido al de Víctor Muñoz, por ejemplo, que sí que se le prueba, pero se sabía que era un jugador que, oye, quizá no era para el primer equipo, aunque lo probases, y sí que era un jugador más de cara a lo vendemos a un equipo de primera y por qué no recomprarlo haciendo un símil con Lucas Vázquez. Creo que hay diferentes perfiles de jugadores en el Castilla y que todos pueden tener cabida. Para mí, sobre todo, aquellos de edad juvenil que crees que pueden tener cabida en el medio plazo. Claro, es que hay muchos futbolistas de nivel Real Madrid ahí. Y un poco lo que decía Alex el año pasado, Ancelotti sí que lo hizo. El titular en el lateral derecho la temporada pasada en el Castilla no era Lorenzo Aguado. Pero Ancelotti identificó que Lorenzo Aguado sí que era el lateral derecho que más ajustaba a sus necesidades. Y le sube porque le veía más preparado. Que ha envejecido mal lo de que Zidane no utilizaba canteranos, porque no sé si os acordáis de aquella mini fase de liga en la que Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez tuvieron mucho protagonismo, incluso cuando volvió Marcelo. Quiero decir, al final va todo un poco también en relación al pozo que tú sientes como entrenador del Real Madrid, a la valentía que puedes tener en relación a la seguridad con el puesto y en seguridad a lo que crees que has construido ya. Y creo que Xabi Alonso es un entrenador que quizá en un futuro, si consolida su proyecto en el Real Madrid, sí que pueda mirar a este tipo de jugadores y sí que pueda tener un poquito más de mano y más valentía, pero hasta ahora le está faltando. Hasta ahora yo creo que está diciendo, oye, tiro con los míos, tiro con la plantilla, y prefiero tirar mano de Ceballos, que quizá no me encanta, que de Thiago, que me puede llegar a encantar. Y ahí estamos un poco en ese estado de desilusión los que pedimos que promocionen canteranos. Porque para rellenar plantilla van muy bien, porque son jugadores que
puedes rellenar plantilla y potencialmente pueden llegar a ser titulares. Otros que están rellenando plantilla sabes que no lo van a ser. En el caso de Brahim, por ejemplo, siempre recurro a ello porque es un jugador que ya sabes, ya detectas que no tiene la capacidad de ser titular y una vez tú le exprimes como suplente, no va más allá porque la motivación va decayendo y sobre todo porque se nos olvida una cosa. Para mí el sentimiento de pertenencia que tiene un jugador que lo has educado tú, lo has criado tú, marca la diferencia y lo tienes que tener en la plantilla. Eso es fundamental a nivel club, ya no a nivel plantilla, sino a nivel club. Tú tienes que darle valor a lo que tú has formado y por lo que tú has invertido tanto tiempo, porque recordemos que los jugadores que están en el Real Madrid, Castilla, Juvenil y demás, son jugadores por los que el Real Madrid invierte mucho tiempo y mucho dinero y muchos esfuerzos para que lleguen a ser rentables económicamente y luego futbolísticamente. Oye, ya para cerrar, porque ya os tengo que dejar, que van a ser las 2, yo tengo que trabajar dentro de un ratito y hoy me queda día largo. Y yo tengo que hacer la crónica del Castilla en un ratito. Ah, sí, pues no ves mucho partido del Castilla tú, por lo que me han dicho aquí. Hoy no vas, ¿no? Hoy no voy. No, voy a la redacción luego. Ah, ¿vas luego? A la redacción, sí, a la redacción. Sí. O luego chocamos las colas ahí, si quieres. A ver, pregunta importante. Antes de nada, estaba mirando lo de para hacer la pregunta de los goles de Mbappé, que hay un partido de Copa, pero el partido de Copa será en enero. En enero. Entonces, ¿por qué cuenta el partido de Copa dentro de ese año natural? No, este año el Madrid entra en Copa ¿En diciembre? Sí, ¿no? Sí. Es que por eso te digo que están diciendo que entra el partido de Copa. Del 16-17, sí. Es que no me lo pones. O sea, me he ido al Diario AS, la mejor web del universo, sin ninguna duda. Sí. Y es verdad que me pone Real Madrid-Celta hoy, Real Madrid-Manchester City el miércoles, el domingo juega contra el Alavés en Mendizorroza. Porque quizá al no estar definido el rival, ¿no? Vale, pero es que normalmente la Copa siempre era, como bien dice Blanca, el día 2-3. No, pero el Madrid juega Copa en 16-17 de diciembre, entra en esta ronda, sí. Juega el 14 contra el Alavés, ¿eh? Claro, es que juega contra el Alavés y el 20 contra el Sevilla. Yo creo que sí, claro. A lo mejor juega el 28. Pero no. Es que lo que te digo es que, mira, O sea, yo creo que salvo los de la Premier que tienen el Boxing Day, el Madrid está un poco acostumbrado. Voy a poner partido Copa Real Madrid, a ver si pone algo. Partido Copa Real Madrid, porque claro, os quiero preguntar, porque todo el mundo me dice 5 partidos queda. Sí, el Madrid juega lo que juega seguro antes, ¿eh? O sea, pero no sabes la fecha, ¿no? O sea, seguro que entra el partido dentro de los... Sí, o sea, yo juraría, me estáis haciendo dudar, pero yo juraría que es sobre el 17 de diciembre. Dice por aquí Edson, dice el sorteo es el 9 de diciembre. 18. Será entre el partido del Alavés, entre el partido del Alavés y el partido del Sevilla. Joder, pues ahí va a haber, o sea, entre el Alavés y el Sevilla hay... Bueno, entiendo que a lo mejor cambian el Sevilla, pero el Sevilla se juega el día 20, el Alavés el día 14. Hay 6 días. Bueno, sí, uno se puede jugar. El día 20 es sábado. A lo mejor pueden pasar ese partido al domingo 21. El Madrid jugará el día 17. Vale, perfecto. Bueno, pues contando con los 5 partidos, Real Madrid-Celta, Real Madrid-Manchester City, Alavés Real Madrid, partido de Copa, y Real Madrid-Sevilla. Kylian Mbappé lleva 55 goles en año natural. Para superar el récord tiene que marcar 5. Son 59 los que hizo Cristiano en la temporada de en el año 2013. Os lo pregunto claramente. 2 cosas. ¿Va a jugar el partido de Copa? Sí, ¿no? No. No, tampoco lo creo. Bueno, tampoco lo creo. Veremos a ver los goles que necesite. No, hombre, sería increíble. No, este no es como Guardiola, que cuando Haaland iba a meter el gol para superarle a Messi, va y le sienta aquí a mi primo. Supera el... Pero Haaland está cedido por el Madrid. ¿Supera los goles Mbappé de Cristiano? ¿Sí o no, Blanca? Sí. Y que lo supere será una buena noticia porque significará que por lo menos el Madrid está teniendo gol. O sea que sí. ¿Tabero? 100%. ¿Estáis tan seguros? Yo no estoy tan seguro. Son 5 goles, ¿eh? Y un rival es el Manchester City. Bueno, es que en Liga... Bueno. El año pasado le metió 3 al City en casa, ¿eh? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo claro. Que no va a querer terminar el año a fuego. O sea, si tuviera que apostar, apostaría. Solo que no lo hago porque siempre que apuesto pierde. Pues entonces no lo hagas. ¿Y Alex? Yo creo que sí, aunque espero que se hincha goles Vinicius y que no lo supere. Yo creo que el récord lo tenga Cristiano, hombre. Eso a mí me gusta también. Es bonito que tenga el récord Cristiano. Es muy bonito eso que acabas de decir. El que decían que era un anti-Vinicius, tío, diciendo que marque todos los goles Vinicius. Vinicius está jugando de escándalo. Desde la reunión aquella está jugando de escándalo. Sí.
Le Ni falta el que gol, vea la lo ha hecho Xavi, le falta el gol, pero está jugando muy bien. Totalmente. mí- Sí, pero está siendo muy importante para los goles del Madrid, que eso me parece, Sí, vamos, sí, yo sí. prefiero, Trascendental. es que me parece esto, y sobre todo contento él, ¿eh? Que hay muchas veces que, no, es que no marca y no está contento, no, se le ve, en los últimos partidos se le ve feliz y, por cierto, eso de que sea mal con Mbappé debe ser, vamos, una chufla, pero vamos. Hay unas declaraciones que hace Vinicius este año, creo que es con un partido en el Bernabéu que tira un penalti Mbappé y le dice a un jugador del equipo rival que ya los penaltis ya no los tiras tú, los tira Mbappé. Y dice, ya, pero es que Mbappé es muy bueno, los tira él. Como diciendo, Es el día del Getafe era o algo absolutamente así. igual. No, creo que No, contra no, porque no Valencia. hubo penalti, fue en el Bernabéu, creo, ¿eh? Me suena a mí en el Contra Bernabéu. Valencia fue, Sí. contra Valencia creo que fue que Sí, se lo dice al allá, Valencia. o algo así, se lo dice un jugador del Valencia, le dice, ya no Sí, quiero puede ser, sí. bueno, Además, como los tira Vinicius y Mbappé el que es muy Valencia bueno. tienen tan buena relación, sí. Sí, sí. Y dice, juega conmigo. Sí, sí, Como diciendo, no, es que es mi compañero de equipo, que los tire él. Y a Coque también le dijo algo parecido, porque creo que Coque le dijo Sí. como que le había comido la Creo que tostada. que te ha comido la tostada y dijo, sí, pero el Sí. juego para mí, el juego Está conmigo. Coque para hablar, ¿sabes? Lo Y se de ha ganado Coque algo. en Big 2025 con 30 y pico castañas es de tela. Oye, por cierto, tengo que decirle, voy a hacer una lanza a favor del Atlético de Madrid por Pablo Barrios, que me parece un jugadorazo descomunal. El otro día pusiste a Alejandro el No me tuit jodas, Rubén. y yo le estaba a punto de poner. Me parece un. No me jodas, Rubén. Pero tremendo, ¿eh? Ex canterano. No me Eso jodas, te iba a Rubén. decir. Sí, No sí. me digas Eso es eso, por tío. eso te digo que sí, todo bueno. Mira, Bueno, chicos, dime. digo, como última cosa, dos de los centrocampistas que más están destacando este año en Liga son Febas y Barrios. Con eso. Exactamente. Duro, ¿eh? Sí. Si es Pero que el ¿cómo Real habla Madrid así? es el jugador que más canterano, o sea, que más jugadores aporta en la liga, si no me No sé, equivoco, ¿no? le preguntaré a Tavero, En es la- que no ve el Castilla. Sí, en las 5 grandes ligas es el que más aporta y en los últimos 20 años también. Ujú, Justo. ujú. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Hacía mucho que no hacíamos una old tertulia, juntando gente desde que están del primer momento. Es verdad que también ha habido un momento en el que ha decidido ponerse como un disco de Ale Subago, así como en verdad, borroso, difuminado. ¿eh? No sé qué ha pasado, borroso, pero bueno, Sí. que está bien, porque Era bueno. una persona cuando es guapa así o difuminada, es la hostia. Ahora vuelve. Blanca, Alejandro y Fernando Tavero, muchas gracias a los tres. Ya sabéis que os seguiré molestando, nada de denuncias y que hoy gane el Madrid y veremos a ver contra el City. Un abrazo a los tres. Muchas Eso gracias. es. Un abrazo grande. Abrazo, Hasta luego, chao. gente. Hasta luego, adiós. Y yo ya me quedo por aquí.